Miriápods. Dando voz a las ideas. ¡Se abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Yo te lo explico. Así funciona esto. Dos gallinas y un saco de... Ana Comellas, ¿qué está pasando aquí? Hola, Juanra Lucas, nada, que mientras llegabas he ido adelantando un trabajito que tengo por mi cuenta. Es de contabilidad, pero ten cuidado con esa cabra que muerde. ¿Esto es contabilidad? Nunca te he preguntado porque pareces más que solvente, pero... Ana, ¿tú dónde estudiaste economía? Estudié en la Carlos III, Juanra. Es contabilidad, pero de un señor feudal que acaba de llegar su recaudación de impuestos al castillo. Ha llegado lo que diríamos que es el IRPF del siglo XII, y por aquel entonces el dinero ya sabemos que no estaba muy de moda. Ay, Juanra, ¿puedes apartar por favor a ese pato del cesto de huevos? Sí, claro. Pero esto es un caos, Ana. No lo sabes tú bien, Juanra. La recaudación se calcula a ojo, siempre en contra del campesino, por supuesto. La llegada de los fondos, como ves, no es por transferencia precisamente. Yeah. Y el destino pues, no está muy claro. A veces la guerra, otras la construcción de la muralla, otras la boda entre dos nobles. Pero no todos los impuestos eran en forma de bien. Otros eran en forma de servicio, de trabajo, como construir pirámides para el faraón en la época de descanso agrícola del Nilo, o servir durante un tiempo en los ejércitos del señor feudal. Es una especie de servicio militar. Sí, de hecho la población con recursos empezó a pagar para evitar hacer ese trabajo. Así que eso hizo que se considerase un impuesto más y que la contabilidad pues fuese más sencilla, como puedes suponer. A lo largo de la historia ha habido impuestos de todo tipo, Juanra. A las ventanas en la Inglaterra del siglo XVI, porque era la manera para calcular el tamaño de las casas y con él el impuesto. Aunque durante otra época se utilizó incluso el número de ladrillos, a tantos chelines los 1000 ladrillos. En la fachada, claro. Francia tuvo un impuesto a la sal durante siglos y en Rusia, al zar Pedro I el Grande, se le ocurrió poner un impuesto a las barbas. Ay. ¿Y la gente no hacía nada? Esto de andar creando impuestos insólitos, bueno, bien pesado, la verdad es que crear impuestos insólitos llega hasta nuestros días. Sí, claro, la población hacía cosas, tomaba medidas para pagar menos, como a lo largo de toda la historia, y las consecuencias a veces también eran inesperadas por el gobierno. En Inglaterra empezaron a tapiar ventanas, e implicaba menor ventilación y empezaron a aparecer enfermedades por esta causa. Las casas de ladrillo suponían un lujo doble, el tener ladrillos y además pagar el impuesto, así que la gente empezó a construir en madera, con implicaciones también a la hora de tener incendios, por ejemplo. En Francia, el impuesto a la sal fue uno de tantísimos que provocó la Revolución Francesa. Y en Rusia, pues bueno, el zar aducía motivos higiénicos y estéticos para eliminar las barbas, y esto fue lo que se le ocurrió. Aquí hubo un gremio que salió muy favorecido, el de los barberos, que tuvieron un buen negocio a la entrada de las murallas de San Petersburgo, que era donde te cobraban el impuesto. Y como medida de inspección fiscal, al que pagaba el impuesto, porque no quería sacrificar su barba, le daban una especie de monedita con un señor barbudo. Entonces podía enseñarla cuando le decían, tú, la barba. Decía, no, ya he pagado. Déjame que recoja un poco todo esto, Juanra, todo este caos. Sí, te ayudo un poquito. Y te cuento qué son, cómo funcionan, cómo se calculan y para qué se utilizan. Y por supuesto, qué efectos tienen en la economía y en el comportamiento de los que participamos en ella. Así funciona esto de los impuestos. Mucho mejor. Y en este episodio, antes de preguntarte qué, te voy a preguntar otra cosa que perturba más mi sueño. ¿Para qué son los impuestos? Los impuestos perturban a todo el mundo, Juan. Claro, sí. Al que los paga porque siempre le parecen demasiado y al que los recibe pues porque nunca son suficientes. El Estado, cualquier Estado, necesita suficientes ingresos para garantizar la provisión de servicios que ofrece un país y el bienestar de sus ciudadanos. A lo largo de la historia esos servicios han ido variando. Roma necesitaba llenar sus arcas para organizar un imperio, pagar los salarios de sus legionarios, construir calzadas, acueductos y foros. Pero era una economía basada en la esclavitud, así que nadie pensaba en dar bajas por enfermedad, sanidad para todos o educación universal.
Hoy en día el Estado sigue proveyendo los mismos servicios de administración, legislación, seguridad nacional e infraestructuras que nadie podría acometer individualmente y además nos da derecho a educación, sanidad, prestaciones cuando no podemos trabajar. Cada país determina, digamos, qué catálogo de servicios puede permitirse según su economía, exactamente igual que en una casa, y cuáles prioriza y cómo se va a organizar para que esa administración sea lo más eficiente posible. Cada país, cada estado da un peso diferente a su defensa, a sus infraestructuras, sus servicios públicos, las subvenciones, prestaciones, y nada tiene que ver el presupuesto de España con el de China o con el de Colombia, porque las prioridades a nivel nacional son diferentes. Claro, pero entonces, ¿es un ejercicio económico o es un ejercicio político? Esa es la clave, Juanra, que ambas disciplinas tienen que conseguir un equilibrio entre lo que quiero tener y lo que puedo pagar. Exactamente igual que en una casa, como decíamos. No puedo dejar de comer para llevar a mis hijos al mejor colegio del país, pero tampoco puedo dejar de pagar la hipoteca porque me voy de vacaciones. Los problemas presupuestarios vienen cuando la política ignora la parte técnica, la de los números. El Estado gasta más de lo que tiene o no quiere pagar el precio político de un recorte y toca recurrir a la deuda pública. Cuando la economía va bien y el Estado tiene muchos ingresos, puede llevar a cabo políticas en más ámbitos o dedicar más dinero a las que considera más importantes. Claro, pero en un entorno de crisis como el que con el que estamos pasando o el que vamos a entrar más, tiene que ser más selectivo, claro, y según el color del gobierno dedicará más presupuesto a unas áreas o a otras. Y en un escenario de crisis, además de necesitar hacerse cargo de más prestaciones por desempleo, por ejemplo, va a contar también con menos ingresos, porque hay menos crecimiento y menos consumo. Y por tanto, menos recaudación. Veo que toca ya la pregunta, Ana. ¿Qué son los impuestos? Un impuesto es una prestación dineraria. Gracias a Dios que ya no son patos ni cabras. Sí, eso es. Es efectivamente dinero que el ciudadano está obligado por ley a pagar y sin que exista una contraprestación directa a ese ciudadano. No es una tasa. Una tasa es, por ejemplo, cuando yo voy a sacar el DNI y a mí me cobran por sacármelo, pero por ese servicio en concreto. Pero para mí, no para toda la economía, ¿vale? Esto es que al ciudadano como tal no le toca nada directamente, ¿vale? Pero lo más importante es que va a tener en cuenta su capacidad económica, la capacidad de pago que tenga. Esto último, la capacidad económica de cada ciudadano, es muy importante. Y es en lo que está fundamentada la legitimidad del sistema fiscal, que debe ser equitativo y redistribuir la riqueza. Y se basa en que cuanto mayor sea tu capacidad económica, mayor va a ser también tu capacidad de pago de impuestos. ¿Y cómo sabe el Estado si yo puedo pagar o no y cuánto? Porque el Estado sabe lo que tú tienes, tu patrimonio, lo que ingresas, tu renta y en cierta forma lo que consumes. Y ahora veremos que tiene un impuesto para cada uno de estos datos, que vas a pagar como un porcentaje de ese patrimonio, esa renta o ese consumo. Ya, pero todos estos impuestos son diferentes. No se aplica el porcentaje de la misma manera sobre la renta, con el IRPF, que tengo un tipo medio, uno marginal, el estatal, el autonómico, que sobre el consumo, en que simplemente pago un 21% o bueno, la cantidad de IVA que se considere y listo. Exactamente, Juanra. Cuanto más elaborado es ese tipo, más complicada es también su administración, pero más fino puedo hilar para ajustar el presupuesto a la capacidad de pago del contribuyente. Ya que los mencionas, vamos a ver los tipos de impuestos. La primera división es entre directos e indirectos. Los directos son los que gravan a una persona en concreto, con nombre y apellido si es una persona física y con denominación social si es una persona jurídica. El impuesto valora su capacidad económica individual, según su renta o su patrimonio. Y esto permite algo muy importante para la justicia distributiva del sistema fiscal, que los impuestos sean progresivos. O sea, que el que más tiene más pague. Sí, porque grava la renta, los ingresos que ha tenido esa persona a lo largo del año, y eso claramente indica su capacidad económica y por tanto de pago. Vamos a centrarnos en el IRPF, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, nosotros, que incluye muy por encima, en primer lugar, lo que ingresamos por nuestro trabajo, los rendimientos de trabajo si estamos contratados por una empresa o de nuestra actividad económica si somos autónomos. En segundo lugar, lo que muchos querrían conseguir, ese vivir de rentas. Las rentas de capital que ingresamos de las inversiones que podemos tener. Las de capital inmobiliario, si tenemos una casa o un local que alquilamos, por ejemplo, y las de mobiliario, que serían los intereses que recibimos por un depósito a plazo o los dividendos de unas acciones. Estos ingresos se consideran netos, descontando los recursos que necesitamos para poder conseguir esas rentas. En el caso del trabajo, restaríamos las cotizaciones a la seguridad social y en el caso de un alquiler, pues el coste de la comunidad de propietarios o de hacer alguna reparación. Si además hemos tenido alguna ganancia o pérdida relacionada con nuestro patrimonio porque hemos vendido una propiedad o unas acciones, también se considera renta de ese año en positivo o negativo. Vamos, que es la declaración de todos mis ingresos, vengan de la fuente que vengan, de donde vengan, y sobre la suma de esos ingresos aplican el porcentaje del impuesto. No exactamente, Juanra.
Esa suma se llama base liquidable y hay una parte que está exenta, que no tributa, que es el mínimo personal y familiar, que es la parte que se entiende que toda persona necesita para subsistir y que no debe ser gravada. Entonces, esa parte va a tipo cero. A partir de ahí, el tipo que se aplica es progresivo y va a ir por tramos, ¿vale? Va a ser mayor, según voy subiendo en renta, ese tipo va a ser mayor. Entonces, en 2022, lo que gane, una vez descontado ese mínimo personal y familiar, hasta 12.450 euros, va a pagar un 19% de IRPF. Los siguientes, 7.750 hasta 29.199, van a pagar un 24%. Y así sucesivamente se van a ir estableciendo tramos con saltos en los 20.200, en los 35.200, en los 60.000 y en los 300.000 euros. ¿Vale? Cada uno va a tener un tipo diferente cada vez más alto. El último, el máximo, a partir de 300.000 euros, va a ser de un 47%. Imagínate que tú tienes una renta de 30.000 euros. El último tipo que se aplica correspondiente al tramo va a ser lo que llamamos el tipo marginal, ¿vale? Que en este caso va a ser de un 30%. Pero en cada uno de esos tramos, hasta llegar a los 30.000, he pagado una cantidad distinta, ¿vale? En el primero el 19, en el segundo el 24, etc. ¿Vale? En total, cuando yo sumo todo el IRPF de cada uno de esos tramos individuales, he pagado 5.500 euros, ¿vale? Cada uno a un tipo diferente. Si yo divido 5.500 entre los 30.000 que son mi renta, me va a dar un tipo medio que he pagado, que es el 18%. Y ese tipo sí que sería equivalente a la hora de hacer la cuenta al IVA, ¿vale? Yo sobre mi renta aplico el 18% y me sale el total que he pagado. ¿Dónde está la progresividad? Que imagínate que en vez de 30.000 yo he ganado 300.000 euros, ¿vale? Mi dinero, digamos, va a ir recorriendo los mismos trámites. Los primeros no sé cuánto tributan al tal, los siguientes al tal, ¿vale? Lo que voy a pagar por mi último euro de renta, por los 300.000, que va a ser además el que me haga cambiar de tipo, va a ser del 47%, ¿vale? Pero cuando yo haga otra vez la operación de sumar todas las retenciones que he ido teniendo en cada uno de los tramos, me va a dar 115.000 euros. Con lo cual, el tipo medio, en este caso, va a ser del 38%. Por eso el impuesto es progresivo, porque no todo el mundo paga un 18, no todo el mundo paga un 38, sino que a más renta no solamente voy a pagar más porque el porcentaje aplicado sobre la cantidad es mayor, sino también porque es que el porcentaje final que voy a pagar, ese tipo medio, va a ser mayor. Claro, y esto se puede hacer porque la agencia tributaria tiene todos los datos necesarios para ajustar el impuesto a la situación concreta del contribuyente. Eso es, Juanra. Ya sabemos que Hacienda tiene todos nuestros datos cada día más y no te creas que esa parte de tener todos los datos también la hace más eficiente y nos hace más sencillo a nosotros la complejidad del impuesto que bueno, tiene en cuenta, hemos comentado 4 cosas, pero tiene en cuenta muchísimas cosas precisamente para ajustarse a nuestra situación real y conocer nuestra capacidad económica. No es solamente el IRPF el único impuesto directo que hay, también lo son el de sociedades, que sería el equivalente para personas jurídicas, el de sucesiones y donaciones y el tan de moda en los últimos meses entre las comunidades autónomas, el impuesto de patrimonio. Vale, luego vemos el efecto que tiene dejarlo sin efecto. Cuéntame ahora qué son y cuáles son los impuestos indirectos. Pues en los impuestos indirectos no se grava la persona, sino lo que hace. Mi capacidad económica individual como tal no se conoce, pero digamos que la pongo de manifiesto con mi consumo o con los bienes que transmito. El más clásico es el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, y su tipo general es del 21%. Luego hay un IVA reducido del 10% para algunos bienes como hostelería o gafas, por ejemplo, y uno súper reducido del 4% para productos considerados de primera necesidad, como leche, fruta, verdura o medicamentos. Todos pagamos ese porcentaje, con independencia de que seamos los de la renta de 30.000 o los de la de 300.000. Se entiende que si me compro unos zapatos de 100, el Estado recaudará 21 y si me compro 2 pares recaudará 42. Así que, en principio, contribuirá más el que más consuma, que en general será el que más tenga, pero no necesariamente, por lo menos en el caso de los zapatos. Y antes de que me lo preguntes, sí, cuanto más altos son los precios, más recaudará un 21% de esos precios. Luego vemos los efectos. Claro, entonces te pregunto por más impuestos indirectos. Para bienes que no son de consumo, sino de inversión, tenemos el impuesto de transmisiones patrimoniales, que también es indirecto, no va por tramos. Es el mismo importe, compre la casa de la playa que compre. Se entiende que quien tenga más renta comprará una casa más cara y se recaudará más, pero el porcentaje del impuesto se aplica al precio del bien, con independencia de quien lo compre. Los impuestos especiales también son indirectos. No me piden en la declaración de la renta cuando compro alcohol o tabaco, ni cuando matriculo un coche o le echo gasolina, así que todo el mundo paga lo mismo. Estos impuestos son particularmente altos y se llaman especiales porque tienen un coste social. Su consumo genera un coste pues o bien para la sanidad o bien para el medio ambiente
que es lo que está, digamos, como penalizando el impuesto. En el tema de carburantes, con la subvención de 20 céntimos del gobierno, parte de la polémica ha estado relacionada con esa parte impersonal de este impuesto impositivo, ¿vale? Al final es como el contrario de un impuesto. Se descuenta el mismo importe a todo el mundo sin tener en cuenta el destino de esa gasolina, si es para ocio o para mi negocio, ni la renta del que llena el depósito. No estamos hablando mucho de quién recauda el impuesto, si el Estado o las comunidades autónomas, pero en España tenemos lo que se llama descentralización tributaria. No todos los impuestos ni los recauda ni los utiliza el gobierno central. En el caso de los impuestos indirectos hay también impuestos locales, ¿vale? De los ayuntamientos, en este caso, como el IBI o el numerito del coche, el impuesto de vehículos sobre tracción mecánica. Vale, ¿y cuánto recauda el Estado por unos y otros? Te cuento lo que espera recaudar en 2023. Los presupuestos generales del Estado estiman unos ingresos de 192.500 millones de euros. Casi la mitad, un 45%, que son 86.400 millones, vendrán de impuestos directos, en su mayor parte los impuestos sobre renta y capital, que van a ser más de 83.000 millones de euros. 57.800 millones van a venir de impuestos indirectos, un 30% de ese total de 192.000. Y de IVA van a ser 42.500. Para hacer esta estimación, el Estado tiene que calcular qué rentas van a tener sus ciudadanos ese año y cuánto van a consumir. Y para eso es imprescindible saber cómo va a ir la economía el año que viene. De ahí también la polémica del cálculo del Producto Interior Bruto, según el Gobierno, el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional. Claro, porque si hay menos crecimiento o menos empleo, la renta agregada será menor y también la recaudación de IRPF y de sociedades. Y habrá menos consumo, así que menor recaudación por IVA. Eso sin modificar el tipo de los impuestos. La recaudación depende de una base imponible, la renta del tipo que sea en los impuestos directos y el precio del bien que sea en los indirectos, y esa base imponible se multiplica por un tipo impositivo. Yo puedo recaudar 1.000 euros aplicando un 10% de impuestos sobre 100 rentas de 100 euros o solo un 1% sobre 10 rentas de 1.000 euros. Claro, entiendo que esta es la raíz de toda la polémica de los últimos meses sobre el impuesto a las rentas más altas, el llamado impuesto de solidaridad. El debate es amplio porque, a pesar de lo matemático que parece, no hay una única fórmula para recaudar más. ¿Tengo que subir o bajar impuestos para recaudar más? ¿Cuáles? ¿Cuánto? Claro, muchas preguntas y seguro que más complicadas de lo que pienso, pero así a priori te diría que subirlos. ¿Cuáles? Pues los directos, los personales y, bueno, que me parece más justo, ¿no? ¿Y cuánto? Pues dependerá de lo que se necesite recaudar, ¿no? Y sin embargo, algunas comunidades autónomas eliminan el impuesto de patrimonio con el objetivo de atraer capitales y recaudar más. No por ese impuesto, precisamente, que lo eliminan, sino porque van a aumentar la actividad, la base imponible y con ello la recaudación de otros impuestos. Vale, perfecto, es que eso es. En esa premisa se basan países con impuestos de sociedades más bajos, como la famosa Irlanda. Como Estado, voy a recaudar menos en ese impuesto, pero las empresas se establecen e invierten allí y generan un empleo que supone un incremento de la recaudación por renta y por IVA, porque esos empleados van a poder consumir más. También están los que abogan por una bajada del impuesto sobre la renta. Si se reduce el importe que pago en impuestos, me queda más renta disponible, más dinero para gastar, para consumir, y eso podría incrementar la recaudación del IVA, porque curiosamente, aunque sea más justa la recaudación por impuestos directos, también nos duele más pagar IRPF, verlo descontado de la nómina o tener que pagar a final de año en la declaración, que pagarlo por IVA, que está incluido en el precio y de alguna forma no lo vemos tanto. Estoy pensando en el efecto que tienen los impuestos en el comportamiento de las personas, desde afeitarse a tapiar una ventana, que hacían los ingleses. ¿Eso se tiene en cuenta? Pues el Estado, desde luego, debería tener muy en cuenta las distorsiones que van a causar los impuestos en el comportamiento de las personas y las empresas. Más allá de las cuentas que te salgan de multiplicar base y tipo, porque esas cuentas se te pueden desmontar si de repente, la gente deja de pagar esos impuestos o deja de consumir o deja de, ¿no? Si creo un impuesto nuevo sobre, yo qué sé, el chicle, ¿vale? Puedo hacer que deje de consumir ese chicle y no recaudo, ¿vale? Como te decía antes. O que la gente se vaya al mercado negro a comprar chicle para no pagar el impuesto y tampoco recaudo. Además, al bajar el consumo del chicle, las empresas que lo fabriquen van a producir menos y la recaudación del impuesto de sociedades también va a ser menor. Tendré que tener en cuenta también cómo y cuánto me va a costar recaudar ese impuesto. De poco me va a servir si para cobrarlo o inspeccionar que quien mastique chicle no tengo esa monedita, ¿no? Si es chicle de contrabando o si es chicle legal, si me tengo que gastar más que lo que recaudo para comprobarlo, pues no es que sean las gallinas que entran por las que salen, es que salen más que las que entran.
Parte de los impuestos se gastan en la propia administración del Estado y cuanto más sencilla y eficiente sea, pues menos será el coste para todos. Menos recaudación se irá en ella y más renta disponible va a tener el propio Estado. En esos efectos sobre la economía incidía el Banco Central Europeo respecto al impuesto de banca. Sí, porque teme que al suponer un coste adicional para los bancos, estos cambien su comportamiento respecto a la concesión de créditos. La base de este impuesto, la base imponible, es el margen de intermediación, que es lo que un banco ingresa por los intereses que cobra por el dinero que presta, menos los intereses que paga por el dinero que recibe prestado, ¿vale? Es lo más parecido al margen es lo más parecido al margen de explotación de una empresa, que es cuánto ingreso y cuánto me ha costado a mí poder generar ese ingreso. A ese margen se le va a imponer un impuesto de un 4,8% durante 2 años, porque el impuesto es temporal. De momento, que también está pensando... Sí. Puede no parecer mucho, pero es que este impuesto no se está cargando en los beneficios, sino que se está cargando mucho antes, ¿vale? A ese margen de intermediación, luego la banca va a tener que descontarle los gastos de personal, las provisiones, etcétera, antes de llegar al beneficio. Entonces, en porcentaje, ese importe que se va a descontar del margen de intermediación respecto al beneficio va a suponer un porcentaje bastante mayor, dependiendo un poco de la estructura de ese banco. Como además la ley impide repercutir este coste al cliente, es una especie de pérdida para el banco y aumenta su riesgo porque no va a poder subirle el tipo a las personas a la hora de concederles un crédito, ¿no? Entonces, si detecta mayor riesgo en un crédito, va a preferir no darlo a darlo. Y ese es el miedo del Banco Central Europeo. Claro, también se habla del efecto sobre la competencia. Sí, la competencia es una de las distorsiones clásicas de los impuestos. Este impuesto solo se aplica a bancos españoles y no a todos. Así que los bancos que no tengan que pagarlo, como las sucursales de bancos extranjeros, pueden ofrecer mejores precios, no tienen este condicionante. Antes, además, los mercados eran locales. Todos los cocineros en Francia utilizaban la sal al mismo precio, así que la competencia no se veía afectada. Ahora el mundo es global, así que en un país en el que se pague más por la sal, va a implicar que los productos que utilicen la sal van a ser más caros que en otros países. Y los clientes que pueden elegir a qué país comprar hoy en día, pues va a comprárselo a otro país donde estén más baratos. Y eso es lo que el Banco Central Europeo ha pedido al gobierno que considere. Esos son los posibles efectos. Eso es. Sobre todo porque estamos a puertas de una crisis y la concesión de crédito va a ser importante. Estos impuestos temporales, el de la banca, de las eléctricas, a las grandes fortunas, no van a ir a los presupuestos generales, no van a pagar pensiones, colegios o hospitales, porque la ley presupuestaria no permite crear nuevas figuras impositivas de la nada, ¿vale? Quiere evitar precisamente que a ningún zar se le ocurra grabar las barbas así de repente. La recaudación va a tener que destinarse a ayudas directas, por ejemplo. Bueno, mucho que calcular y sobre todo mucho que pensar. Ana Comellas, voy a ver los impuestos de otra forma a partir de ahora. Puede que incluso alguno acabe cacareando. Así funciona esto de los impuestos, Juanra Lucas. Un podcast de Mediapods.